Damas y caballeros, esta semana se volvió a aprobar una vez más el régimen de excepción contra los angelitos. El Gabinete de Seguridad llevó la petición al Pleno Legislativo, que ha dado como resultado la captura de nada más y nada menos que de 40,000 larvas de fosa séptica. El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, el director de la Policía Nacional Civil y el ministro de la Defensa presentaron ante la Asamblea Legislativa la petición de una nueva prórroga, la cual fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien al recibirla se encabronó de nuevo contra los diputados esquineros y los organismos chayoteros internacionales. Les pegó un gran cacerolazo en la jeta por haber llegado al punto de haber normalizado todos los crímenes que hacían los angelitos. Eso es verga. Como todos saben, este país por décadas fue dominado por las pandillas. Los gobiernos fracasados del pasado intentaron hacerle creer a esta población que la zozobra y la incertidumbre en la que se vivía día tras día era normal. Que el temor de una madre, de un padre, de no saber si su hijo, el que salía en las mañanas a estudiar, iba a regresar a su casa con bien, que eso era normal. Ellos nos decían a todos los salvadoreños, estos gobiernos del pasado que fracasaron, nos decían a todos los salvadoreños que debíamos de acostumbrarnos a no poder visitar a otros familiares que vivían en otra colonia, en otro cantón, en otro caserío, en otro barrio, porque eso era normal. Le quisieron hacer creer a las señoras que tienen un puesto de tortillas, que los domingos echan pupusas, a las señoras que están en los mercados, a los que tienen las tienditas en las colonias, que pagar la renta a esos terroristas, que era normal. Le hicieron creer a los empresarios de este país, a la empresa privada, que pagar la renta era normal. De hecho, que lo mejor era meter esos costos en sus contabilidades y después trasladarlo a los clientes, porque era normal lo que estábamos viviendo. Nos hacían creer que cifras en este país de 900, de 1,000 muertos al mes, que era normal, era parte de un proceso. Toda la vida estuvieron en un proceso que demostró siendo un fracaso. De esa normalidad es la que este país se cansó. Por décadas, con el aval de gobiernos y funcionarios del pasado, incluso de algunos organismos internacionales, y repito, con el aval de gobiernos y funcionarios del pasado y de organismos internacionales, los territorios fueron entregados a las pandillas. Y este país sabe que eso es cierto. En este país, las maras, los terroristas, asesinos, dominaban los territorios. No puede existir un cínico que pueda negar eso. Y eso fue con el aval de ellos. Porque estos organismos, que también el ministro hacía referencia, nunca han estado del lado de los salvadoreños. Y de ningún salvadoreño. Ni de los buenos, ni de los malos. Ellos solamente están del lado de sus propias agendas y de sus propios intereses. No, hijuepo. Vaya diputados esquineros y organismos chayoteros. ¿Quieren más pesetones en la frente? Es que cabalito, estos normalizaron el accionar delictivo de los angelitos. Era el pan de cada día. Era normal que palmaran 30 o más salvadoreños diarios. Para ellos era normal ser el país más violento del mundo. Era normal pagar la extorsión diariamente. No saber si regresaríamos a casa con vida. Eso era lo normal. Todo esto y muchas más desgracias lo pintaron como normal. Los gobiernos de los marineros y frentudos se ponen a criticar a este gobierno como que si ellos fueron exitosos. Son unos grandes hipócritas. Para ellos el gobierno del Nuégado, nuestro país, era el país de las maravillas. No, hombre, si morían más de 30 hermanos salvadoreños diarios y los miles de dólares que pagaba la población a los bichos. Y ahí nadie decía nada, nadie se pronunciaba por los derechos del pueblo trabajador, nadie, ni los organismos internacionales, ni las ONGs, ni la OEA, nadie defendía al pueblo. Es más,
Los querían hacer partido político hasta llegar al punto de hasta querer que los mareros llegaran a ser presidente, como lo veremos a continuación. Los gobiernos anteriores veían los asesinatos de la población inocente y la criminalidad en general como un negocio, y mientras no afectara a su círculo más cercano, permitieron que continuaran delinquiendo, explica el analista político Nelson García. Se aplicó aquello de dejar hacer, dejar pasar. Llegó al colmo de ponerle condiciones al gobierno a través de actos masivos criminales. Tras varias negociaciones oscuras bajo la mesa, el beneficio que sacaban de las pandillas era aún más grave. Les otorgaron tanto poder que incluso ellos tenían la decisión de quién sería el próximo presidente, alguien que les otorgara privilegios tanto dentro como fuera de las cárceles para continuar con la ola de homicidios. Algunos triunfos electorales fueron producto de dos cosas: de la participación de la pandilla como organización y de la combinación de los pandilleros a los votantes, ¿verdad? La situación se salió de control y los gobernantes luego estaban a disposición de esos grupos terroristas. Pensaron que podrían hacer lo mismo con el nuevo presidente que entraría en junio de 2019. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa. En un plan muy inteligente se empieza a preparar para estar en una posición de tú a tú en cuanto a recursos y en cuanto a métodos. Establece un plan llamado de recuperación territorial. Y ya recuperados los territorios, el régimen de excepción fue la confirmación de una guerra frontal contra los delincuentes. Es cuestión de tiempo antes de que todos los miembros de las pandillas y colaboradores terminen en la cárcel. No cabe duda que los gobiernos anteriores fueron unos completos ineptos y fracasados que llegaron al punto de que los mareros los mandaban, todo por hacerse ricos, mientras el pueblo salvadoreño lloraba de dolor. Pero tenemos un Dios altísimo y justo, que escuchó el llanto de nuestro pueblo y decidió sacar a estas ratas de alcantarilla del poder, para poner al presidente Nayib Bukele, que de verdad se interesa por sacar al país adelante y por el bienestar del pueblo salvadoreño honrado y trabajador. Si este pequeño video te gustó, no olvides suscribirte y darle like y compártelo para que seamos más en esta comunidad.